Apenas fue el plebiscito del 2022, y sin saber que habría un segundo proceso constitucional, y menos aún que sería de mayoría conservadora, dije esto. Probablemente como nunca en la historia política moderna ha sido tan difícil construir, instituir y crear, por las características y la envergadura de la crisis de representación que tenemos hoy día en Chile. Por esa crisis de representación es que no tengo ni un ápice de duda de que si por arte de magia los sectores conservadores tuvieran capacidad instituyente y propusieran una constitución escrita por ellos, sería rechazada también en un plebiscito. Cuando dije eso, faltaban semanas para saber que habría un segundo proceso, y faltaba medio año para saber que sería de mayoría republicana. Lo que argumenté en esa videocolumna, la cuarta para la Cosa Nostra, fue que el 62% del rechazo no fue una victoria de las derechas, sino que fue una victoria de la potencia destituyente. Es decir, el desencanto, el malestar, la rabia y la incredulidad social se volvió una potencia capaz de turbar no solo la estabilidad del pacto de régimen político de los últimos 30 años, sino que también de deglutir a la propuesta instituyente de los sectores transformadores. La potencia del desencanto, esa vez, fue mucho mayor a la capacidad de encantar de las izquierdas. Pero, ¿ocurre lo mismo con los resultados del domingo? Esta vez, la potencia destituyente no deglute a una potencia instituyente, sino que lo que deglutió fue a la potencia restituyente de los sectores conservadores. La potencia del desencanto, esta vez, fue mucho mayor a la capacidad de reencantar de las derechas. Dicho esto, considerando lo que pasó tanto en el primer plebiscito constitucional como en el segundo, quiero detenerme y problematizar las nociones de victoria y derrota política. Apenas se consolidaron los resultados el domingo, se habló en algunos medios sobre las comunas que se habrían dado vuelta, como si hubiera una lógica lineal entre haber votado rechazo en el plebiscito pasado y haber votado a favor en este, o haber votado apruebo antes y en contra ahora. Sin embargo, yerran sustantivamente en algo. La escala para medir una victoria política en este contexto destituyente no es semejante a la escala para medir una derrota. Es decir, hoy la victoria y la derrota electoral no son proporcionalidades inversas. Me explico. Los votos apruebo o a favor eran votos por proyectos constitucionales concretos escritos párrafo a párrafo. Uno era el proyecto de institución constitucional impulsado por las izquierdas que proponía un nuevo reparto del poder. El otro era un proyecto de restitución del pacto de régimen neoliberal de los últimos 30 años. Los votos rechazo y en contra, a diferencia de los apruebo o a favor, eran votos eminentemente destituyentes, sin proposición alguna detrás, más que impugnar cualquier tipo de instauración o restauración. El porcentaje del apruebo, el 2022 entonces, no era inversamente proporcional al porcentaje del rechazo, tal como hoy el porcentaje del a favor es inmedible bajo una lógica de inversiones proporcionales respecto del en contra. Sumado a lo anterior, en estos tiempos de preponderancia destituyente, los resultados electorales no son capaces de definir ni ganadores ni perdedores, sino que lo que permiten es marcar pautas para organizar caminos más largos de victorias o derrotas. Es decir, las victorias o derrotas políticas hoy no son hitos, sino que procesos. Por ejemplo, las derechas no ganaron el 4 de septiembre del 2022, como argumenté en esa videocolumna que partí citando. Más, lo que sí hicieron las derechas, a propósito del hito electoral, fue pavimentar un camino que, me parece, se consolidó definitivamente tras la promulgación de la ley Naim Retamal. Es decir, el hito del 4 de septiembre recién se consolidó como victoria para las derechas a fines de marzo del 2023. Algo similar con respecto a las izquierdas, por ejemplo, de haber hipotéticamente ganado el apruebo del 2022. La victoria no se consumaba ese 4 de septiembre, sino que en el proceso de instalación constitucional, que sabemos iba a estar lleno de obstáculos, resistencia y torpedeos. Las victorias y derrotas políticas, en tanto procesos y no hitos, se miden por los avances o retrocesos efectivos en el marco de un horizonte estratégico claro. Si el horizonte estratégico conservador es la restitución del pacto neoliberal de los últimos 30 años, el resultado electoral del domingo implica un tropiezo evidente en su iniciativa restituyente. Sin embargo, les queda aún, y no menor, el bastión oposición, en tanto espacio fustigador al gobierno de Boric, en el que pueden rentabilizar a bolsillos llenos las ineficiencias gubernamentales. Les queda también el proyecto presidencial, el que, si siguen así las cosas, ganarán el 2026. Y aparentemente les queda también la Constitución del 80. Pero
bajo esta reflexión en torno a victorias y derrotas, ¿es el mantenimiento de la Constitución del 80 un triunfo por contrabando de los sectores conservadores? No. La Constitución del 80, pese a que de facto va a seguir marcando las reglas del juego político, está defenestrada. Aunque pretendan mantenerla, aceitarla y acicalarla, esta Constitución es invivible. Recordemos que las constituciones no son meros libros, sino que son marcos generalísimos para definir los lineamientos en que acontece nuestro vivir político. Es decir, las constituciones se viven. Y esta, a la luz de lo que han sido los últimos 13 años de conflictividad social y ambiental, es evidentemente una constitución invivible. Con todo lo dicho, la pregunta inevitable es ¿cómo sigue esto? Por el momento, la potencia instituyente transformadora, impulsada por las izquierdas tras la revuelta del 2019, es igual a cero. Se cierra el ciclo instituyente de octubre, pero al amparo de una constitución invivible, nada nos asegura que no haya en los próximos años nuevas explosiones de malestar social. Tal como hubo un octubrismo ya consumido, perfectamente puede haber, con otras características y evidentemente menos de izquierda, un abrilismo, un mayismo o un junismo. Vamos a ver si los sectores transformadores, hoy impotentes e inoperantes, tendrán en ese entonces repertorio para interpretar, traducir y conducir propositivamente a esas potencias sociales futuras. Por su parte, la potencia restituyente de los sectores conservadores, si bien golpeadas en su intentona restauradora constitucional, aparentemente tendrán el gobierno en 2026. Estará por verse si, desde el Ejecutivo, podrán calmar con neoliberalismo a la voracidad destituyente. Tiendo a creer que no. Tal como la potencia destituyente, aparte de la deglución constitucional, deglutió al gobierno de Boric, es muy posible que deglute también los bastiones restituyentes conservadores que quedan en pie. El cierre no terminó de cerrar este domingo y lo abierto, por su parte, sigue en franca apertura. La profundidad de la crisis política aún no ha tocado fondo.